Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias turcas, donde la tela se corta con tijeras de oro y los secretos se revelan antes que la luna nueva. Espero que estén listos y bien cómodos porque hoy tenemos una bomba turca que los va a dejar boquiabiertos. ¿Están listos para el drama, el romance y la reconciliación secreta que está dando de qué hablar en Estambul? Pues agárrense porque vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Hoy les traigo la historia que está paralizando Turquía, la reconciliación que nadie esperaba, la que ha generado más especulaciones que el precio del baklava en temporada alta. Vamos a analizar cada pista, cada rumor, cada indicio que nos apunta a que Halil İbrahim y Esla, nuestros queridos Yaman y Seher, podrían estar dándose una segunda oportunidad. Pero antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a planear la boda, les pido que se queden hasta el final del vídeo. Vamos a desmenuzar todo, desde el principio hasta el final feliz. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí y te encanta el chisme jugoso de las telenovelas turcas, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo porque siempre estamos al tanto de lo último y lo mejor de la farándula turca. Ahora sí, vamos al lío. Como bien saben, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu saltaron a la fama gracias a su química explosiva en la telenovela Emanet. La tensión romántica entre Yaman y Seher era palpable, traspasaba la pantalla y nos tenía a todos pegados al televisor. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero, al menos en la ficción. Pero como suele suceder, la realidad es a veces muy diferente a lo que vemos en la televisión. Después del éxito arrollador de Emanet, los rumores sobre una posible relación entre Halil İbrahim y Esla fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Los fans estaban enloquecidos, buscando señales en cada publicación en redes sociales, en cada entrevista, en cada mirada. Y seamos honestos, las señales estaban ahí. Sus interacciones eran juguetones, sus miradas intensas, y la química era innegable. Sin embargo, ambos actores negaron rotundamente cualquier romance, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Claro, solo amigos. Sí, claro. Y yo soy la sultana Hürrem. Pero todos sabemos que donde hay humo hay fuego, y en este caso, parecía que la caldera estaba a punto de explotar. Y aquí es donde la historia se complica. Tras un par de temporadas, Esla Turkoglu decidió abandonar Emanet de forma abrupta. La noticia sorprendió a todos y generó una ola de especulaciones. Se rumoreaba que su salida se debía a una fuerte pelea con Halil İbrahim, a diferencias irreconciliables, incluso se llegó a hablar de celos profesionales. La versión oficial, por supuesto, fue que Esla quería explorar nuevos proyectos y crecer como actriz. Pero los fans no se lo tragaron. La salida de Esla dejó un vacío enorme en la telenovela y en el corazón de los televidentes. La química entre Yaman y Seher era irreemplazable. Era como si le quitaran el corazón a la serie, como si le quitaran el tealte turco. Una verdadera tragedia. Y hablando de tragedias, la prensa del corazón turca se hizo un festín con este asunto. Se publicaron todo tipo de teorías, desde las más descabelladas hasta las más plausibles. Algunos decían que Halil İbrahim era demasiado celoso y posesivo, que no soportaba ver a Esla interactuar con otros actores. Otros, en cambio, afirmaban que era Esla quien se había cansado de la dinámica en el set y que quería volar sola. La verdad es que nadie sabía a ciencia cierta lo que había pasado. Después de la partida de Esla, Halil İbrahim continuó en Emanet por un tiempo, pero la magia ya no era la misma. La telenovela perdió gran parte de su encanto y, finalmente, llegó a su fin. Durante este tiempo, ambos actores siguieron caminos separados. Esla se dedicó a otros proyectos, participando en nuevas series y consolidando su carrera como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Halil İbrahim también siguió trabajando, aunque sin alcanzar el mismo nivel de éxito que había tenido con Emanet. Seamos honestos, Emanet fue su trampolín a la fama, y sin Esla, su carrera pareció estancarse un poco. Pero ojo que nunca es tarde para resurgir como el ave fénix. Y ahora, después de meses, incluso años, de silencio y distancia, parece que algo está cambiando. Los rumores de una posible reconciliación entre Halil İbrahim y Esla han vuelto a encender las redes sociales y los medios de comunicación turcos. ¿Pero qué ha provocado este resurgimiento de las esperanzas? ¿Será que Cupido ha vuelto a lanzar sus flechas? ¿O será que la nostalgia ha hecho su magia? Todo comenzó con una serie de publicaciones en redes sociales.
Primero, ambos actores comenzaron a seguirse nuevamente en Instagram. Un pequeño gesto, dirán algunos, pero en el mundo del espectáculo, estos detalles son como migas de pan que nos guían hacia la verdad. Es como si encendieran una pequeña lamparita en la oscuridad. Luego empezaron a aparecer likes sospechosos en publicaciones antiguas, comentarios sutiles y hasta algunas interacciones que podrían interpretarse como indirectas. Hay esas indirectas que nos hacen sospechar. Es como un juego de seducción virtual. Pero la verdadera bomba estalló cuando una fuente cercana a ambos actores filtró información a un importante medio de comunicación turco. Según esta fuente, Halil İbrahim y Esla han estado reuniéndose en secreto durante las últimas semanas. Al parecer, se han estado dando una segunda oportunidad para arreglar sus diferencias y reconectar como amigos, o quizás, algo más. La fuente también reveló que ambos actores están muy cautelosos y quieren mantener su reconciliación en secreto, al menos por ahora, para evitar la presión mediática y el escrutinio público. Claro, la presión mediática es como un volcán a punto de estallar. Entendemos que quieran mantenerlo en secreto. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Según esta misma fuente, las primeras reuniones entre Halil İbrahim y Esla fueron un tanto tensas. Al parecer, aún quedaban algunas heridas por sanar y algunas cuentas pendientes. Pero poco a poco fueron limando asperezas y recordando los buenos momentos que compartieron juntos. Es como volver a ver a un viejo amigo después de años. Al principio es raro, pero luego la conexión vuelve a fluir. Pero eso no es todo. Otra pista que ha alimentado los rumores de reconciliación es el hecho de que Halil İbrahim y Esla han sido vistos en los mismos lugares, aunque nunca juntos. Por ejemplo, ambos fueron fotografiados en el mismo restaurante en Estambul, con pocos días de diferencia. También se dice que han estado frecuentando la misma cafetería, e incluso que han sido vistos paseando por el mismo parque. Coincidencias, dirán algunos. Pero cuando se trata de Halil İbrahim y Esla, las coincidencias parecen ser algo más que eso. Demasiadas coincidencias para ser solo eso. Aquí hay gato encerrado. O mejor dicho, aquí hay Kedisaklan. Además, algunos fans más observadores han notado que Halil İbrahim y Esla han empezado a usar ropa y accesorios similares. Por ejemplo, ambos han sido vistos con la misma marca de gafas de sol, y también han lucido prendas de ropa con estampados parecidos. Esto podría ser una simple coincidencia, pero también podría ser una señal de que están sincronizados. Es como si sus almas se estuvieran reflejando en su estilo. Ahora bien, antes de que saquemos conclusiones precipitadas, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. Ni Halil İbrahim ni Esla han confirmado ni negado la reconciliación. Es posible que solo sean amigos que se han reencontrado después de un tiempo. Es posible que estén trabajando en un nuevo proyecto juntos y que su reencuentro sea puramente profesional. Es posible que todo sea una simple coincidencia. Pero, seamos honestos, la esperanza es lo último que se pierde. Y muchos fans de Emanet sueñan con ver a Yaman y Seher juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. La esperanza es como el café turco, siempre hay un pozo. Y hablando de nuevos proyectos, se rumorea que Halil İbrahim y Esla podrían protagonizar una nueva telenovela juntos. Algunos medios de comunicación turcos han publicado que varios productores se han puesto en contacto con ambos actores para ofrecerles papeles en sus próximas producciones. Imagínense la emoción de los fans si esto se hiciera realidad. Sería como un sueño hecho realidad. Ver a Yaman y Seher juntos de nuevo en la pantalla. Entonces, ¿qué pasará? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos de cerca cada pista, cada rumor, cada indicio que nos pueda dar una idea de lo que está sucediendo realmente entre Halil İbrahim y Esla. Estaremos atentos a sus redes sociales, a sus entrevistas, a sus apariciones públicas. Y por supuesto, les mantendremos informados de todo lo que descubramos. Nuestro equipo de investigación está trabajando las 24 horas del día para desentrañar este misterio. Y hasta aquí llega nuestro chisme de hoy. ¡Qué bomba, eh! ¿Quién se esperaba esta reconciliación secreta? Yo sinceramente estoy con el corazón dividido. Una parte de mí no quiere hacerse ilusiones, porque ya sabemos cómo son los famosos, que a veces nos venden humo. Pero la otra parte de mí, la más romántica, está cruzando los dedos para que Halil İbrahim y Esla se den una segunda oportunidad. Mi corazón de chismosa y romántica está latiendo a 1000 por hora.
En resumen, hoy les hemos traído la última bomba turca, los rumores de reconciliación secreta entre Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Hemos analizado cada pista, cada rumor y cada indicio que apunta a que nuestros queridos Yaman y Seher podrían estar dándose una segunda oportunidad. Esta historia es más apasionante que un culebrón venezolano. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado contárselo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Halil İbrahim y Esra se han reconciliado? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos. No se corten. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus deseos. Queremos saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like. Un like es un abrazo virtual. Y si creen que a alguien más le gustaría enterarse de este chisme jugoso, compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que siempre tendrán los mejores chismes y las noticias más frescas del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Y si no lo encuentra, lo buscamos nosotros. Besitos y hasta la próxima. Ciao, ciao.